¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a su programa de geoestrategia, defensa y seguridad. Bienvenidos a Asuntos Exteriores. Hoy vamos a hablar de un tema, desde luego, muy interesante. La Tercera Guerra Mundial, dirán ustedes, pero si todavía no ha sucedido, lo último que hemos vivido ha sido la Guerra Fría. Pero sí es verdad que tenemos amenazas a día de hoy por diferentes partes del globo que nos pueden sugerir la posibilidad del estallido de un conflicto a gran escala. No son pocas las amenazas que tenemos hoy sobre la mesa. Está Rusia, donde se han confirmado, por ejemplo, que es el Estado que ha estado detrás de numerosos ataques, por ejemplo, a las redes sociales o ataques a la seguridad informática en Estados Unidos, o que ha intentado manipular la propaganda. También tenemos toda la frontera este con, desde luego, problemas de seguridad. Sin duda, la frontera sur en España, todo lo que tiene que ver con África, el problema demográfico que tiene África, cada vez más esperanza de vida, no solo para los chicos que nacen, sino también para las personas mayores que logran mayor esperanza de vida. Esto está suponiendo un problema porque no encuentran un futuro en su tierra y su única salida está siendo la migración hacia nuestras fronteras. También encontramos el problema de China o el problema de Corea del Norte. Sin duda, tenemos un catálogo de posibles conflictos que pueden amenazar la seguridad global, que yo creo que son dignos de análisis. Por eso hoy nos hemos querido acompañar de los mejores, desde luego, para contestar algunas preguntas. ¿Hasta qué punto es real la amenaza de un conflicto a gran escala? ¿Cuál es la mayor amenaza que tiene hoy la estabilidad internacional? O preguntas como esta: ¿está la OTAN preparada para disuadir estas amenazas? Para contestar esta y otras preguntas, hoy nos acompaña un amigo de esta casa, Florentino Portero, que es director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y además es colaborador, es amigo, como digo, de Libertad Digital y de Radio desde hace muchísimo tiempo. Un gran experto para un gran problema al que tenemos encima de la mesa. Enseguida nos acompaña Florentino Portero. Tiempo de análisis y tiempo de entrevista ya. Nos acompaña Florentino Portero. Florentino, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en tu casa, en Asuntos Exteriores. Muchísimas gracias por la invitación y por mi parte encantado de compartir un rato con todos vosotros. Bueno, tenía yo muchas ganas de contar contigo en este programa y más para un programa como el de hoy. Como decíamos en la introducción, lo hemos llamado la Tercera Guerra Mundial. Creo que ahí vamos a tener discrepancias, ahora te dejo que me las expliques, pero sí que queríamos analizar un poco cuáles son las relaciones de fuerzas que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Hemos tomado, digamos, como iniciativa para este programa esos análisis que se suelen hacer a principios de cada año sobre cuáles son los riesgos más importantes para la seguridad internacional y cuál puede ser su evolución a lo largo del año. Ahora que estamos justo a mitad del año, en el parón de verano, han sucedido cosas con Corea del Norte, con China, con Estados Unidos, con Rusia. Creo que tenemos elementos de análisis lo suficientemente importantes como para abordar este programa. Vamos a empezar, si te parece, por esa discrepancia que me vas a decir enseguida. Quería yo empezar a hablar contigo de esos protagonistas de la Guerra Fría, en este caso Estados Unidos y Rusia, que parece que vuelven a ser más que nunca claves en estas relaciones de fuerzas internacionales. Si te parece, vamos a empezar por Rusia, por el Kremlin. Vladimir Putin sale reelegido y lo hace con fuerza, pero sí es verdad que cuando a principios de año teníamos más episodios de aviones rusos violando el espacio aéreo europeo, aunque pues, de estas cosas de no, pero tampoco era para tanto, los submarinos también ahí amenazando, parecía que iba a ser una escalada creciente y no ha dado más problemas. Pero ¿cuál es el verdadero riesgo, si es que lo tiene, que entraña Putin en el Kremlin a día de hoy? Putin es un dirigente ruso clásico, que coincide por lo tanto en lo fundamental con lo que fue la política de los zares y con lo que fue la política de la Unión Soviética. Rusia es un país muy grande en extensión, comparativamente muy pequeño en población y muy débil en términos económicos. Su riqueza es un grifo que se abre y salen hidrocarburos, pero no es capaz de mucho más. La extensión y la debilidad económica hace que los dirigentes rusos se sientan inseguros y para ello lo que intentan es garantizarse un entorno estable. Para ellos estabilidad es que no haya fortaleza por la otra parte. Por lo tanto,
quieren que Estados Unidos abandone Europa, buscan que Europa se divida para, manteniendo ellos relaciones bilaterales con las partes, consigan un mayor grado de influencia. En el caso de Oriente Medio, ellos son frontera, buscan básicamente lo mismo, que Estados Unidos se vaya y que se divida el entorno entre el área de influencia persa, Irán, y el área de influencia árabe. De esta forma vuelven a tener más margen de maniobra. Su problema, el de verdad, lo tienen con China. China no se fragmenta, China va a más, y ellos tienen que entenderse con China, lo que evidentemente no les resulta muy fácil. Rusia es una potencia clásica, Rusia actúa, digamos, según las normas clásicas de la política exterior y de la historia de la guerra. Rusia no es posmoderna, Rusia se siente amenazada, lo cual podemos pensar que tiene que ver con problemas de orden psiquiátrico más que real. Nadie está intentando amenazar a Rusia, pero todo ruso se siente amenazado y Rusia, y esto es lo fundamental, actúa con estrategia en el tiempo. Pocos países tienen de verdad una visión estratégica, una visión de sí mismos en el mundo. Y la carencia de una democracia en Rusia, la realidad de una dictadura que se mantiene en el tiempo, les permite desarrollar esa estrategia de forma coherente y efectiva. Son débiles, pero en términos de política exterior son fuertes porque son capaces de mantener una estrategia en el tiempo. Y esta estrategia que mantiene Rusia en el tiempo, siendo, como decías, uno de sus principales problemas China, aunque han querido hacerse ver las relaciones sobre todo con Estados Unidos, ¿crees que puede suponer una amenaza en el medio plazo para la estabilidad internacional o ya lo está suponiendo? Rusia es una amenaza en la medida en que ha invadido y dividido Georgia, ha invadido y dividido Ucrania, está creando continuamente problemas de orden convencional. Antes hacía referencia a ello, aviones que vuelan por donde no deben, submarinos que están en aguas nacionales, continuos movimientos en las fronteras que generan inestabilidad. Pero a eso se suma lo que son, digamos, las características básicas del campo de batalla contemporáneo. ¿Qué está pasando con Internet? ¿Qué está pasando con la comunicación? Ellos están actuando en el ámbito ciber a través de hackers, vulnerando nuestra soberanía, están robando información, están robando patentes, están robando información para hacer chantaje a funcionarios a los que luego van a extraer determinada información, roban dinero, hacen un abanico de acciones que podemos considerarlas o no como actos de guerra. Vaya por delante que la diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior en el siglo XXI ha desaparecido. Por tanto, la diferencia entre el ámbito de la policía y el ámbito de los ejércitos ya no es ni mucho menos tan fácil como antes. Y estamos viendo, lo hemos padecido nosotros en torno al conflicto catalán, cómo utilizan la comunicación, las cadenas de televisión, las redes para intervenir en asuntos internos de otro Estado, siempre buscando lo mismo, dividir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dividimos somos más débiles. Si somos más débiles, su diplomacia tiene más margen de maniobra cuando actúa con nosotros. En ese sentido, Rusia es una amenaza, pero no lo es en el sentido clásico. Es decir, en estos momentos nadie teme que dos cuerpos de ejército formados por blindados rusos vayan a invadir Polonia. Ese escenario corresponde más bien a la primera mitad del siglo XX e incluso, si no hablamos de carros de combate, sino de otro tipo de fuerzas, al siglo XIX. Hoy la lógica es distinta. Todas las grandes potencias necesitan dotarse de recursos económicos. La globalización hace que todos seamos aliados o socios. Por lo tanto, las tensiones se gestionan más que en guerras, en conflictos, donde cada uno está midiendo sus fuerzas tratando de lograr posiciones de ventaja. Uno de los primeros programas de esta segunda edición de Asuntos Exteriores lo dedicábamos a la ciberseguridad, al ciberterrorismo, a esas nuevas amenazas que tenemos encima de la mesa y que mencionabas ahora y que abren quizá ese nuevo escenario al que también hacías alusión, de que ya probablemente los conflictos que veamos sean conflictos y no guerras propiamente dichas, o que las verdaderas amenazas a la estabilidad internacional en un posible conflicto global, que es el tema que nos ocupa hoy, tengan más que ver con este tipo de amenazas que con las clásicas de los blindados en las calles. En este sentido, quien ha puesto encima de la mesa la gravedad de un ciberataque o la gravedad
de una influencia a través de medios de comunicación, mediante los bulos a través de redes sociales o mediante la influencia en determinados periodistas o medios de comunicación, ¿ha sido Rusia quien lo ha puesto encima de la mesa o viene de más lejos? Bueno, viene de más lejos porque ni siquiera hace falta un Estado para actuar así. Una organización política, económica, de cualquier tipo, ha practicado el uso de las redes y de la comunicación para lograr un fin, es decir, alterar la realidad en las mentes de la gente con un fin político no es una cosa ni mucho menos nuevo. Lo interesante de Rusia es cómo incardina este tipo de acciones en una estrategia militar global. Cómo con una gran facilidad, porque es oficio militar, está en un momento determinado utilizando el espacio ciber para lanzar un ataque contra algo concreto y está utilizando los medios de comunicación, redes sociales para lo mismo. El coordinar instrumentos distintos con un mismo fin, eso sí es patrimonio del Estado y eso sí lo está haciendo Rusia y lo está haciendo con relativo éxito. Está demostrando maestría. Es decir, que mientras hay estados que están tratando de implementar y mejorar sus defensas frente a este tipo de ataques, siempre se ha dicho que lo más importante no es solo saber defenderte, sino tener la capacidad de atacar con este tipo de medios. En Rusia esto ¿Qué duda cabe? Es total. Las democracias, y estamos hablando fundamentalmente de los Estados miembros de la Alianza Atlántica, en estos años han trabajado para, uno, dotarse de instrumentos para defenderse y dos, desarrollar esos instrumentos para defenderse, pero no para atacar. Exacto. Y es más, para atacar nosotros, porque somos democracia, necesitamos el marco de la ley apropiado, necesitamos una normativa. No hace muchas semanas el general del ejército Félix Sanz, director del Centro Nacional de Inteligencia, solicitaba en un seminario un renovado marco legal que nos permita actuar. No es suficiente defenderse, primero porque no siempre llegas, pero sobre todo tienes que castigar, tienes que disuadir a quien te ataca, demostrándole que si quieres puedes de verdad hacerle daño. Vamos a seguir teniendo esto presente, pero si te parece vamos a cambiar de actor o de amenaza. China. China a primeros de año se veía como quizá el país o uno de los retos más importantes que teníamos por delante en 2018 y hacia delante. Xi Jinping se ha convertido en el presidente o dictador, si queremos, más importante desde Mao, al menos con el poder más absoluto. Un país como China, que aspira a convertirse en el líder indiscutible de la región en Oriente en capacidad militar, y que lo que estamos viendo es que mantiene un tira y afloja que ya está teniendo resultado en los mercados con Estados Unidos. ¿Hasta qué punto representa China a día de hoy una amenaza? ¿Crees que será una amenaza más a largo plazo? Y si es una amenaza similar a la de Rusia, o realmente con China estamos hablando de palabras mayores. En términos convencionales, China supone una amenaza para sus vecinos, porque está ocupando espacios terrestres en el mar de la China Oriental y en el mar del sur de China, que por una parte viola la ley internacional y en segundo lugar transforma el equilibrio de fuerzas en la zona. Recordemos que esos mares son partes de una autopista marítima, que es una autopista comercial de una importancia enorme, que viene desde el norte y entre Japón, China, luego Taiwán, China, Filipinas, China, luego dando la vuelta por Indonesia y pasando por el sur de la India, ya nos colocamos en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. Eso es una autopista comercial. Lo que está haciendo China es hacerse con el control de esa autopista mediante la colonización de pequeños islotes que aumentan en tamaño por un trabajo importante de ingeniería. Y en esos nuevos islotes rediseñados, reforzados, nos encontramos radares, nos encontramos pistas de aterrizaje, nos encontramos bases aéreas y bases navales. Bien, eso implica un reequilibrio de fuerzas en la zona y desde luego sí hay un riesgo de un choque militar en términos clásicos con Japón y en menor medida con Filipinas. Si además de eso añadimos el problema de Corea del Norte, nos encontramos con que es una zona de tensión. En otro plano muy distinto, ya más propio de los dominios del siglo XXI, nos encontramos en el ámbito ciber.
China es una potencia ciber. China es de los países que más intensamente ha trabajado en este dominio, en este espacio, para hacerse con patentes, que luego las encontramos en el desarrollo de sus propias empresas, hacerse con información sensible sobre nuestras vulnerabilidades y en general hacer labores de espionaje tanto militar como comercial. Este tipo de situaciones no suele llevar a una guerra clásica, aunque podría ser. Lo que desde luego es que China ha abierto más que ninguna otra potencia la fricción, la tensión militar en este ámbito determinado. China es una potencia que crece de forma exponencial y lo hace en gran medida por toda la información que ha robado, que ha tomado de Occidente. Además, China, yo no sé si esto se contempla en términos, no sé si clásicos, ciber, o en qué aspectos los podríamos calificar dentro del nivel de amenaza, sí que nos ha demostrado en estos últimos años que la falta de información de cara al resto de potencias sobre sus propias cuentas resulta en sí misma un arma muy efectiva. Es decir, si no recuerdo mal, fue el año pasado, hace 2 años, cuando devaluaron tanto la moneda, se tambalearon los mercados de todo el mundo, entre otras cosas porque es un comercio que llega a cada rincón de este planeta y que nunca sabemos a ciencia cierta si las cifras que nos están poniendo encima de la mesa son reales o ficticias. En este sentido, ¿crees que China utiliza esto también como una amenaza, ya que, como sabemos, también tiene deuda pública de buena parte de la deuda pública que se maneja en el mundo? Es indiscutible que China actúa en el ámbito de la economía internacional con perspectiva estratégica. O sea, también tendría, como Rusia, esa visión de sí misma en el mundo, esa estrategia a largo plazo, ¿no? La tiene por las mismas razones que Rusia. Es un país con una identidad fortísima, con un régimen político muy estable. Desde Deng Xiaoping están en una determinada etapa, con unos objetivos muy bien definidos ya por Deng Xiaoping y van sencillamente cubriendo. El partido es el propietario del Estado, por lo tanto el partido puede dotarse de una estrategia y la está desarrollando. La diferencia con Rusia es la sofisticación. Rusia es un país muy elemental. Es fácil entenderlo, es fácil prever lo que va a hacer, es fácil entender su leitmotiv, esa inseguridad crónica patológica que tiene Rusia. China no tiene inseguridad patológica. China tiene enorme seguridad en sí mismo, una formidable confianza en su cultura y en sus raíces, un complejo de superioridad que contrasta con el complejo de inseguridad ruso. China, desde hace 3000 años, se sabe superior a los demás. Es parte de su idiosincrasia. Perdón. Y desde ese sentimiento de superioridad está ejecutando una política. No dan pasos en economía internacional que no respondan a la visión. Y la visión está recogida en documentos. Y sus funcionarios son educados en las academias del partido en esa determinada visión. Y por lo tanto, todos ellos están actuando al compás de una visión que es inteligente, que es sofisticada y que lleva a que China sea la potencia de referencia del mundo, pero sin las ansias que tuvo Estados Unidos cuando realmente lo fue por transformar el mundo de una determinada manera. China no quiere transformar el mundo, China desprecia al mundo. En este caso, desprecia al mundo, desprecia, yo creo, en parte también mucho a Estados Unidos. Ahora me lo vas a confirmar porque es del otro actor que quiero hablar. El que ha tenido, digamos, la cerilla que ha parecido querer encender todas las mechas ha sido Donald Trump, con relaciones con China y con Rusia en este caso, también con Corea del Norte, que luego hablaremos. ¿Qué papel está desempeñando a día de hoy Donald Trump al frente de la diplomacia? Porque en realidad es él el que está al frente de la diplomacia en Estados Unidos. ¿Está calentando avisperos o está tratando de llevarse el ascua a su sardina? Desde el momento en que el muro de Berlín es derribado, nos encontramos una primera etapa que corresponde con los 8 años Clinton, 8 años Bush Jr., de intento de adaptar el orden internacional que procede de la Guerra Fría a una nueva etapa, desde el vínculo atlántico, es decir, desde la alianza íntima de europeos con norteamericanos. Juntos tenemos que seguir avanzando en esta nueva etapa. Ese proyecto, Clinton más Bush Jr., fracasa. Y fracasa básicamente porque los europeos no son capaces de sumarse a la posición norteamericana.
Los europeos no son capaces ni siquiera de tomar una posición única. No es que Europa piense una cosa y Estados Unidos otra, es que Europa no piensa nada, está totalmente fragmentada. A partir de allí entramos en otro periodo, que es el periodo Obama-Trump, donde hay mucha mayor continuidad de la que parece, no de estilo, desde luego, un pijo de Harvard y un hombre de ladrillo no son exactamente lo mismo, pero hay elementos de enorme constancia. Estados Unidos se repliega con Obama. Con Obama, Estados Unidos asume la quiebra del vínculo transatlántico. Obama da la espalda a los europeos y empieza a centrarse en los intereses nacionales. Lo que aporta Trump, siguiendo a Obama, es hay que ir más allá, hay que refundar los pilares de la economía internacional y básicamente del comercio internacional. Ya no tiene sentido seguir con las políticas aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era la locomotora. Estados Unidos se sacrificaba en gran medida, abría sus mercados para permitir el desarrollo de otras economías, con ello clases medias, con ello democracia, con ello estabilidad. Esa cultura que viene de Trump, que viene de Harry Truman, que viene de Eisenhower, ya no tiene ningún sentido. Lo muy característico de Trump es su estilo, por decirlo de alguna manera, si es que es su estilo. Sencillamente esa forma bronca de negociar, que puede ser muy característica del mundo del ladrillo neoyorquino, contrasta con las formas habituales del mercado global. Pero lo que sí está haciendo, y tiene razón para ello, es replantear los grandes acuerdos internacionales. Desde mi punto de vista, la manera en la que lo está haciendo no es la más inteligente, pero es la suya. Es la suya. ¿Y crees que va... claro, porque desde el punto de vista de los periodistas que estamos, ¿no?, mirando todos los días la actualidad, ver ese tira y afloja, por ejemplo, con China, pues hombre, entiendes que lo que quieres son acuerdos comerciales más beneficiosos, pero claro, un día celebran el acuerdo, al día siguiente rompen el acuerdo, un día vuelven a celebrar el acuerdo, al día siguiente rompen el acuerdo. Con Corea del Norte va a pasar lo mismo, han chocado las manos, parece que Kim Jong-un ya no es el tirano vestigio de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, sino que puede llegar a ser un hombre inteligente y corajudo que vaya a hacer la paz, ¿no?, como quiso denominarle Donald Trump. ¿Veremos la vuelta atrás en las relaciones con Corea? ¿Sigue siendo una amenaza nuclear o ya es menos amenaza? China y Corea son dos dictaduras comunistas, por lo tanto son regímenes relativamente estables que actúan en un tiempo largo. Trump es presidente de una democracia donde hay elecciones importantes cada 2 años, elecciones que trastocan los equilibrios en el Capitolio. China y Corea del Norte, inevitablemente, porque les favorece, van a jugar con el factor tiempo, que es el factor que no favorece a Trump. Trump puede levantar mucho la voz, hacer declaraciones, tuitear. Estas cosas para China o para Corea del Norte son bromas graciosas. Es como jugar en el corto plazo con la Iglesia Católica. No es lo más sensato. Juegan en un tiempo largo. Por lo tanto, por ahora China y Corea del Norte están tomando las medidas a Trump y no se incomodan mucho. Las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte por ahora son básicamente ridículas y desde luego está ganando Corea del Norte, sin lugar a dudas. Las declaraciones que ha hecho el dirigente de Corea del Norte es como no decir nada. Sí, bueno. O sea, yo estoy dispuesto a desnuclearizarme, naturalmente, y yo estoy dispuesto a comprarme una villa en Hawái. Son frases, son palabras, no es más que eso. Que a Trump le puede venir bien en un momento determinado por razones electorales o de imagen, pero que en el tiempo largo se va a ver que no implica nada relevante y que no está cambiando el ambiente de verdad. Pero en términos diplomáticos a Corea del Norte le está viniendo muy bien todo esto. O sea, Trump está haciéndole un favor a Kim, no Kim un favor a Trump. Bueno, Trump tendrá sus notas, sus papeles, sus ideas, su plan y él pensará que está llegando a algo y a lo mejor tiene razón. Pero hoy por hoy, visto desde fuera, no tenemos ninguna razón para pensar que la política norteamericana está logrando avances importantes en Corea del Norte. Vamos a avanzar en el tema. En esta Tercera Guerra Mundial hemos analizado quizá el eje oriental, también hemos hablado un poco de Occidente con Estados Unidos, pero no podemos perder de vista una de las grandes amenazas que hemos tenido en estos últimos años y que sigue estando encima de la mesa: el terrorismo internacional, el terrorismo islamista. Es verdad que el Estado Islámico ha perdido posiciones, ha perdido quizá fuerza, pero sigue representando a día de hoy una amenaza. El Estado Islámico, que es una de las dos grandes familias de la yihad suní,
ha perdido una batalla importante. Una batalla además muy vinculada a su actual, entre comillas, califa o máximo dirigente, que es conquistar un terreno importante en el corazón del Islam, que era la gran diferencia estratégica con Al-Qaeda. Al-Qaeda decía, si te empeñas en retener un terreno, te haces vulnerable, porque te pueden golpear en el terreno, es mejor no tener terreno. Bien, pues Al-Qaeda tenía razón, Estado Islámico ha perdido esa batalla, pero Estado Islámico lo que ha hecho es mudarse. Y esa es una mala noticia para nosotros porque se ha mudado hacia nuestro territorio. Hoy está más presente en Libia, está más presente en el Sinaí, está más presente en el Sahel. Es decir, se está complicando nuestro patio trasero. El Estado Islámico es una expresión del islamismo, como lo es Al-Qaeda. Hay islamismo no tan violento, incluso hay islamismo no supuestamente violento, pero lo fundamental es que la estabilidad en la zona Magreb-Sahel, que es nuestra zona de seguridad, está muy cuestionada y lo va a estar durante un tiempo largo. Y eso nos va a complicar la vida. Si no hay estabilidad, no hay inversión. Si no hay inversión en la zona, quiere decir que no va a haber puestos de trabajo. Y si no hay puestos de trabajo, las corrientes migratorias van a crecer. Va a haber más corriente migratoria sur-norte en los próximos años de lo que hay ahora, por razones naturales. Los niños nacen, ya no se mueren por infección, como ocurría en tiempos pasados. Esos niños no tienen una buena educación porque no hay enseñanza pública gratuita en todas partes y por lo tanto a determinada edad van a migrar. Por otro lado, estos grupos lo que están provocando es una guerra latente, una guerra de baja intensidad latente que puede convertirse en alta intensidad, como ya ocurrió en Argelia en momentos muy determinados. Bien, esos conflictos sencillamente van a dificultar la evolución de los estados medianamente asentados, estados como Marruecos, estados como Argelia, como Túnez. Y al caso distintos son los que están más al sur, más en el Sahel, como es Malí, como es Níger, como es Chad, que son estados muy débiles, mucho territorio, poca población, población fragmentada en clanes o tribus. Eso es mucho más complicado. Si los países vecinos nuestros, como Marruecos, Argelia, Túnez, sufriesen de inestabilidad por un conflicto bélico, tendríamos un problema muy, muy, muy serio. De ahí que, de verdad, nuestra defensa esté focalizada en la frontera sur. Pues de nuestra defensa, de España, de Europa y de ese punto que dices tú que es una amenaza también para la seguridad internacional, que es la inestabilidad, vamos a hablar enseguida, en unos minutos, con el resto de nuestros invitados en la tertulia. Y tiempo de tertulia ya en Asuntos Exteriores. Sigue con nosotros Florentino Portero. No te doy la bienvenida porque ya te la he dado antes, pero sí que muchas gracias por quedarte a la tertulia y poder departir con nosotros sobre este tema que hemos estado hablando, esa supuesta tercera guerra mundial. Antes de presentar al resto de invitados y antes del programa me hablabas de que no sería una tercera, sino una cuarta. Explícanoslo. Bueno, dentro de lo que es el debate académico, uno de los grandes maestros, el profesor Eliot Cohen de la Johns Hopkins, en su momento señaló que la Guerra Fría ya se podía considerar como tercera guerra mundial, puesto que había forzado a todas las potencias a tomar partido en mayor o menor medida y porque había inaugurado una nueva etapa en la que la victoria en términos clásicos era imposible, era y es. Potencias nucleares, si se hacen la guerra, se autodestruyen. Por lo tanto, el concepto de victoria tradicional ya no nos sirve. La guerra deriva en un conflicto permanente donde las partes tienen que evitar un choque directo, pero no indirecto. A través de segundos, terceros escenarios, dirimen sus tensiones en busca siempre de una posición más hegemónica. Claro, es que imagínense ustedes, vengo yo y le digo a Florentino, vamos a hablar de la tercera guerra mundial, y me dice, no, la cuarta. Digo, bueno, pues mal empezamos el programa, pero bueno, está bien aclararlo. Vamos a seguir hablando de una posible tercera guerra mundial después de la Guerra Fría y para ello vamos a hablar también y vamos a tertuliar hoy con nuestros compañeros. Javier Arias Borqué, ¿qué tal? Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en otro programa más. Saben ustedes que es redactor de Defensa Interior del Grupo Libertad Digital, un auténtico experto y lo vamos a ver esta noche. Y también tenemos con nosotros
a Carmelo Jordá. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas Muy gracias por venir. Encantado de estar aquí. Y bueno, saben ustedes que es redactor jefe en el Grupo Libertad Digital y gran conocedor de asuntos internacionales, y por eso en estos casos yo siempre tiro de gente de la casa que se sabe muy bien los temas. Como veis, tenemos una tertulia de lujo para seguir hablando de esos conflictos, esas amenazas que podemos tener encima de la mesa. Hemos repasado, recordemos Florentino en la entrevista, Asia con China, con Corea del Norte sobre todo. También hemos hablado de Estados Unidos y hemos hablado de esa amenaza del terrorismo con Estado Islámico virando hacia otras posiciones. En África hay muchos conflictos encima de la mesa. Hablabas tú de algunos hace unos minutos en la entrevista. ¿Cuáles son las verdaderas amenazas que tiene, en este caso, Europa, para fijarnos ya más, digamos, en nuestros intereses que provienen de África? De África. De África, la amenaza, no sé si el término correcto es amenaza, es sencillamente que África está cambiando a gran velocidad. El primer paso del cambio fue una variable de la demografía tradicional, que es el efecto de los primitivos o no tan primitivos sistemas de salud, por el cual los niños ya no se mueren como antes en los primeros años de existencia, derivado de las infecciones. No hay tanta mortandad de las madres por infección posparto, y eso ha provocado un boom de población juvenil. No siempre los estados pueden dotar a esos niños de una educación apropiada. Cuando crecen no les van a ofrecer los puestos de trabajo que necesitan para poder tener una vida, para poder casarse, para poder un trabajo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que vemos es cómo se va formando una corriente migratoria de sur-norte, que se une a otras corrientes migratorias más propias del norte de África, es decir, la zona árabe, para entendernos, que derivan también de su inestabilidad y también de los cambios demográficos. Todo ello son trastornos que derivan en guerras en su zona, y son trastornos que provocan tensiones enormes dentro de la Unión Europea. Lo hemos visto con las elecciones italianas, lo estamos viendo con la crisis política alemana, que es muy seria, lo estamos viendo como el bloque eslavo-magiar y ahora Italia dentro de la Unión Europea rompen con la posición oficial de la Unión Europea y adoptan posiciones claramente contrarias a la aceptación de inmigrantes. Bien, esos trastornos son trastornos muy serios que tenemos que considerar y tenemos que actuar sobre ellos, porque pueden alterar y de qué manera el equilibrio regional. Javier, ¿cómo lo ves? Yo estoy muy de acuerdo en que una de las amenazas, por llamarlas de alguna manera, porque yo sí que creo que es una amenaza, desde luego, la estabilidad, y en Alemania y en Italia se está viendo esas crisis migratorias, pero ¿qué conflictos se viven a día de hoy en África que representan por sí mismos alguna amenaza, quizá no al orden mundial, pero sí desde luego a agitar un avispero que al final acaba, como decía Florentino, en esas corrientes migratorias? Es lo que decía Florentino, quería incidir un poco en el tema poblacional, ¿no? África ya no es ese continente que todos tenemos en nuestra mente, donde la gran mayoría muere de hambre, no tiene acceso a agua, cuestiones similares. África es un continente que se está desarrollando a una velocidad de vértigo, donde están entrando, por ejemplo, de una forma muy fuerte China a la hora de desarrollar infraestructuras, a la hora de desarrollar muchos de sus recursos naturales, y empiezan a ser sociedades muy jóvenes que tienen acceso a la telefonía móvil e incluso a coberturas de calidad 4G, como la que existe, por ejemplo, en España, en cualquier otro país europeo, que tienen acceso también a las antenas parabólicas, que saben perfectamente, tanto por sus personas afines o de su comunidad que se encuentran en Europa, como son los países del primer mundo, incluso también lo ven de primera mano en las televisiones. Entonces tienen un anhelo personal de poder conseguir aquello que están viendo en la televisión o que les cuentan de primera mano, y es un hecho que provoca, en este sentido, muchas de este flujo migratorio. Pero también lo hay, la tensión que hay en muchos de los países. Se da una coincidencia prácticamente en todo África, y es que las estructuras estatales son muy débiles. Los estados no solo no son capaces de dotar a sus ciudadanos de los mínimos básicos que deberían garantizar, sino que son los ciudadanos... De esos estándares que ellos están viendo en otros países del mundo. E incluso mínimos, que son ellos los que se los tienen que buscar. Y esto hasta tal punto de que estos países en muchos casos no son capaces, por ejemplo, de controlar ni sus propias fronteras.
Esto está haciendo que haya muchas organizaciones mafiosas de crimen organizado que utilicen esta permeabilidad de los espacios fronterizos para tejer unas estructuras que también crean presión en algunos casos sobre las sociedades locales. Y esta permeabilidad también es utilizado por grupos terroristas y por movimientos étnicos que están generando, yo creo, graves problemas en muchas partes del continente africano y que nos van a venir devueltos a nosotros porque la gente está tratando de huir de ellas. A mí me parece muy interesante lo que apunta ahora Javier sobre el terrorismo, porque al fin y al cabo, digamos que es un tema del terrorismo, el terrorismo internacional, el terrorismo sobre todo de raíz islamista, es un tema que de vez en cuando aparece en las noticias, pero va apareciendo y desapareciendo según las situaciones son más graves o más inmediatas o más noticiosas porque hay algún acontecimiento concreto que lo hace más grave. Pero sigue estando ahí, es decir, ahora de hecho llevamos una temporada en la que no está tan en las noticias, en las que Boko Haram parece que no hace tantas cosas o está un poco más controlado, en las que otros problemas también aparentemente están más o menos controlados o hemos conseguido olvidarnos de ellos, pero sigue estando ahí. Yo creo que el gran reto para la estabilidad, aparte de esa corriente migratoria, que yo tengo la esperanza, y nadie la tiene, y obviamente no es algo que vaya a pasar en 1 o 2 años, que a largo plazo se pueda frenar por el propio desarrollo de África. Es algo que ya hemos visto que ha pasado en otras partes del mundo, es decir, no sería algo completamente novedoso. Ha pasado en Extremo Oriente, ha pasado en muchos países de Asia, ha pasado en la India, por ejemplo, o está pasando, quizá sea mejor decirlo así. Entonces yo creo que eso a lo mejor, pues en un plazo de, no sé, vamos, 10, 15 años, pueda frenarse un poco. Pero el terrorismo, ese terrorismo de raíz islamista, sigue estando ahí, sigue siendo un problema, va a seguir creando, digamos, en colaboración muchos de esos otros problemas que estamos hablando, y creo que es el gran reto que ofrece ese continente. Pero no todo va a ser negativo, y como digo, yo creo que el desarrollo de África nos va a abrir una serie de posibilidades que, sobre todo, si tuviésemos la habilidad desde el mundo desarrollado de no impedirlo, sino de fomentarlo, que hasta ahora no está siendo así, pues realmente sería muy interesante. Claro, porque cuando planteábamos un poco, o en todos estos estudios que comentaba yo al principio, los think tank que a principios de año analizan un poco, echan una visión global a la situación en el mundo y establecen cuáles consideran que son las mayores amenazas, cuando uno se fijaba en Europa estaban las crisis migratorias por un lado, el terrorismo por otro, y curiosamente el Brexit era una de las amenazas que más se ponían encima de la mesa. No faltaban los think tanks que, dentro de las inestabilidades o de las incertidumbres que podían pesar sobre la seguridad o los intereses en Europa, estaba también Cataluña, de lo que yo creo que podemos hablar, pero a lo que iba, quería un análisis vuestro más rápido, más de la crisis migratoria y el terrorismo, la amenaza terrorista. ¿Cuáles creéis que son? Y aquí me da igual, podéis quitaros la palabra quien quiera. ¿Cuáles son las amenazas reales que tienen las fronteras en nuestro continente? Son muchas fronteras y son situaciones muy distintas. Es evidente que en la frontera oriental europea el problema siempre derivado de Rusia. No debemos nunca olvidar cuáles son las fronteras del año 1914, un día antes de la Primera Guerra Mundial. El Imperio zarista existía y el Imperio zarista tenía como territorio propio los 3 estados bálticos, Finlandia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, el Cáucaso Norte y el Cáucaso Sur, o sea, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Todo eso era territorio de soberanía ruso. Por razones derivadas de la guerra o de las guerras, esos territorios han estado dando tumbos de un lado para otro. Pero en la mentalidad de un ruso, esos territorios son Rusia. Rusia no se creó como Estado, pasó de ser un ducado, el de Moscovia, a un imperio, el imperio de los eslavos. Zar quiere decir César. O sea, no hay una transición entre el ducado de Moscovia y una Rusia imperial. Se crea como un imperio. Y porque se ha hundido el imperio romano de Oriente, se ha hundido Bizancio. Y entonces Moscú recoge esa condición. Rusia nunca va a acabar de aceptar que todo ese bloque eslavo-magiar sea independiente del todo. En mayor o menor medida
ese bloque tiene que estar vinculado con Moscú. Por tanto, tenemos una zona de fricción absoluta. El sur, por el contrario, es la zona de fricción con la inestabilidad del mundo árabe. El ángulo en el que se encuentran, porque es un ángulo, que es el Mediterráneo Oriental, es donde Rusia interfiere en la crisis árabe. En estos momentos es básicamente la cuestión siria, pero no solamente la cuestión siria. Rusia interviene apoyando un sector, el ámbito chií, con su eje, con su núcleo fundamental en Irán, que es chií, pero es persa, tomando partido frente al bloque árabe. Pero también se hace presente en el bloque árabe, por ejemplo, en Libia, tratando de estar. Bien, son dos líneas de fractura que siguen lógicas muy distintas, una histórica y, digamos, convencional, Rusia, que quiere influir, y otra que deriva de la inestabilidad, de una crisis profunda, que es en gran medida una crisis profunda dentro del Islam. El Islam tiene un serio problema para adaptarse a la globalización. Los retos de la globalización han llevado a una guerra civil entre dos formas de entender el Islam. La versión, digamos, tradicional, que llamamos islamista, y la versión que llamamos nacional, que en realidad sencillamente es decir, bueno, acepto el mundo que me ha tocado vivir, hablo el Islam a la globalización. Esa guerra civil va a durar mucho tiempo y se da de forma más o menos semejante en todos los países árabes y Turquía y Persia. Iríamos más allá hacia el Pacífico, pero no es el momento, estamos hablando de Europa. Da igual que estemos hablando de Marruecos, que estemos hablando de Libia, hay un conflicto. Y ese conflicto va a afectar nuestra seguridad de forma crítica. En Libia tenemos una guerra civil entre no sabemos cuántas partes, desde luego son más de dos, y es muy complicado resolverlo. Argelia no ha resuelto su guerra civil. Marruecos es el país que más ha avanzado, pero es un país que tiene sus problemas y muy serios de frontera, y sobre todo, antes lo decía Javier, la zona del Sahel es una zona de Estado sin Estado. Por lo tanto, digamos, el instrumento básico para contener al islamismo es un instrumento débil, el Estado. Tenemos que estar nosotros, es decir, los españoles, los franceses, allí permanentemente para tratar de mantener en pie esa situación. Son retos muy complicados. Y luego, además, esa guerra civil entre un Islam más tradicional y un Islam que quiere vivir más o menos en el siglo XXI se complica con otra guerra civil dentro del Islam, esa ya no sé si llamarla civil, que es la que hay entre el chiismo y el sunismo, que a mí me parece que realmente también va a ser una de las fuentes de inestabilidad muy, muy grandes en los próximos años y que ya tiene puntos en los que, iba a decir de fricción no, de guerra más o menos abierta, como son el Yemen, como son en parte el conflicto sirio, no es solo eso, pero es en parte eso, y digamos que pueden llevar a enfrentamientos que aparentemente están a X miles de kilómetros y dices, bueno, que se maten entre ellos, pero que en realidad luego tienen consecuencias tremendas. Y Siria yo creo que ha sido consecuencias tremendas para Europa. Siria ha sido el ejemplo de cómo una guerra aparentemente lejana en un país aparentemente pequeño, en algo que dices, bueno, no me va a afectar mucho, te acaba afectando más que mucho. Es decir, y acaba suponiendo un problema de inmigración, un problema de seguridad, un problema de terrorismo dentro de nuestras fronteras, ni siquiera en nuestras fronteras, sino directamente dentro. A mí, yo hablabas, preguntabas de la Tercera o la Cuarta Guerra Mundial, creo que una de las posibilidades de que digamos, de que haya un conflicto a una escala realmente importante es ese enfrentamiento entre chiismo y el mundo chií y el mundo suní, que no está ni mucho menos resuelto y en el que hay protagonistas, por así decirlo, con ganas de pelea. Y no solo grandes grupos terroristas o paraestados terroristas, sino estados constituidos, estados que están más o menos dentro del orden mundial, respetándolo más o menos, pero que realmente tienen unas ansias de protagonismo y unas ansias de enfrentamiento y unas ansias de hegemonía que, bueno, pues ya han llevado a conflictos concretos en determinados puntos del mundo. Entonces, a mí me parece que ahí, aunque parezca que está muy lejos, aunque parezca que es un asunto entre musulmanes y a nosotros nos afecta, realmente vamos a tener una fuente de conflicto que nos va a afectar mucho y ante la que tenemos que prepararnos. Y vamos, que no crees que sea algo secundario, sino que estamos ante una amenaza real de primer nivel. Javier. Sí, yo creo que fundamentalmente Europa está amenazada prácticamente por todos sus lados, ¿no? Salvo por el eje atlántico. Desde luego tenemos a Rusia,
que desde la llegada de Putin va a ser ya casi 12, ¿no? o 16 años que llegó, se ha lanzado a esa política exterior de herencia zarista con el objetivo de intentar unir a su población, que económicamente lo pasa mal. Rusia no está lo desarrollada que debería ser que debería estar un país que en principio tiene el peso específico en el mundo que tiene Rusia, que lo empezó demostrando esta política exterior muy agresiva en el conflicto de Georgia, que después lo hemos podido comprobar en Ucrania, y además para la anexión de Crimea se aprueba una resolución en el Kremlin que es, yo creo que muy llamativa y muy importante, ¿no? Aquella que permite al gobierno de Rusia intervenir unilateralmente en cualquier país en el que haya una minoría rusa que ellos consideren que está en peligro, y que eso pone digamos, bajo el foco a muchos de los países que son socios que son miembros de la Unión Europea y que forma parte de la OTAN. Pero por otro lado tenemos Oriente Medio. En Oriente Medio tenemos ahora una auténtica batalla de ajedrez entre las dos potencias islámicas predominantes, entre Irán y entre Arabia Saudí. Se ha podido demostrar en la guerra contra Estado Islámico que se ha llevado tanto en Irak como en Libia, por un lado con los movimientos de Irán con las milicias chiíes en Irak o con el apoyo al gobierno de Al-Assad en Siria, por otro con Arabia Saudí intentando apoyar al gobierno, digamos, a las milicias suníes de Irak y a los grupos rebeldes suníes que intentaban derrocar a Al-Assad en Siria. Lo estamos viendo también en Yemen, donde por un lado se ha visto obligado a intervenir una coalición que representaría más o menos a los estados de la Liga Árabe contra unos rebeldes hutíes que están siendo apoyados, financiados y armados desde el gobierno de Teherán. Lo estamos viendo ahora también en el proceso de degradación paulatino que está sufriendo Líbano, donde la milicia o los chií de Hezbollah y todas sus ramificaciones, ya sean políticas o terroristas, están ganando un peso abrumador y llegaron prácticamente a poner en huida al presidente de Líbano, al primer ministro de Líbano, que tuvo una extraña salida y luego regreso vía Riad. Y lo estamos viendo también en otros países donde esta guerra entre el chiismo y el sunismo, entre Arabia Saudí y Irán, se está pudiendo ver cada día más, como es el caso de Bahrein, donde empieza a haber revueltas populares de una población que es mayoritariamente chií contra un régimen que es suní. Pero en todo este tablero hay otro jugador que está entrando, que es Erdogan, el sultán de Turquía, que todavía tiene un pensamiento basado en que muchas de estas zonas de Oriente Medio pertenecieron al Imperio Otomano y que está intentando jugar su propia guerra en este escenario con movimientos tanto en Siria como en Irak. Y luego, aparte, la otra amenaza nos viene efectivamente desde el sur de África, no solo por las corrientes migratorias, sino por la inestabilidad de los países, principalmente en la zona del Sahel, que suponen un gran peligro para España porque el desmoronamiento de esos países los deja prácticamente a todo tipo de organizaciones terroristas a las puertas de nuestras fronteras terrestres, que hay que recordar que España tiene frontera terrestre en África. Bueno, muy interesante esto que nos cuentas de África, es verdad, haciendo un poquito de hincapié en esa amenaza terrorista también y en la situación y esa guerra soterrada, no sé si fría, en este caso parece que más bien caliente, entre Arabia Saudí e Irán como dos grandes actores de la zona, pero me gustaría volver a este lado de la frontera y analizar riesgos propios. Como decía, en esos análisis de primeros de año siempre se ha señalado a Cataluña junto al Brexit como uno de los factores de inestabilidad que vamos a vivir durante este año. ¿Creéis, y esta es una pregunta que lanzo encima de la mesa, que Cataluña es a día de hoy, o sigue siendo a día de hoy, un elemento de incertidumbre,
no digo de amenaza real para un conflicto a gran escala, yo creo que eso a día de hoy sería absurdo pensarlo, pero sí como un elemento de incertidumbre, un elemento de inestabilidad que sí que está haciendo tomar posiciones a diferentes países u organizaciones económicas? Yo creo que sin duda alguna, y porque además al fin y al cabo es la primera, podría ser la primera de una cadena de problemas similares. A ver, el nacionalismo es un problema, ha sido durante la historia de Europa probablemente el principal problema del continente y ha sido lo que ha causado las principales masacres y guerras. Obviamente, como bien dices, ahora no estamos probablemente en ese escenario, pero sí que hay una posibilidad, y Cataluña es el mejor ejemplo, y además no solo por Cataluña, no solo por esta vista del nacionalismo, aunque el Brexit también es en su forma una forma de nacionalismo, hay una posibilidad de que una estructura política y económica, que es la Unión Europea, que yo creo que ha demostrado una utilidad importantísima en las últimas décadas y que ha sido una de las grandes construcciones, con sus fallos, por supuesto, pero es una de las grandes construcciones políticas, no de Europa, sino que se ha podido ver en todo el mundo, está en serio riesgo por una serie de cuestiones, y una de ellas, probablemente la principal, es el nacionalismo. Cataluña por sí solo realmente no creo que tenga fuerza para ser ese gran desatador del conflicto, pero sí que es cierto que es un factor de inestabilidad y sí que es cierto, y yo esto creo que es importante decirlo, que es un problema que sigue completamente abierto. Ahora, después de lo duro, las jornadas que fueron el mes de octubre, nos parece que, bueno, la cosa está que ya está más o menos arreglado y tal, y eso no es cierto. Estamos simplemente en un impasse, el problema va a volver a ser tan grave, creo, o casi tan grave como fue en el pasado mes de octubre, y las consecuencias son imprevisibles. Veremos a ver cómo se gestiona eso, no ya tanto en Cataluña, sino desde Madrid, para entendernos de alguna forma, pero yo creo que sí que desde luego sigue siendo un factor terrible de estabilidad, que por supuesto el principal problema es para España, pero es un problema europeo. Florentino. El nacionalismo es un invento europeo. Nosotros nos inventamos el concepto nación y de ahí derivamos un ideario, si es que se puede llamar así, que es el nacionalista. El nacionalismo está en el origen de 2 guerras mundiales. No hace mucho tiempo y solamente dentro de Europa hemos visto cómo Checoslovaquia desaparecía y cómo Yugoslavia desaparecía. La primera de forma pacífica y ordenada, la segunda de forma violenta y desde luego poco ordenada. Dentro de lo que es el núcleo de la Unión Europea hemos visto cómo a mayor desarrollo de la Unión, consiguientemente menores competencias de los Estados, han ido dando alas al resurgir de determinados movimientos nacionalistas. Bélgica es un país roto. No sabemos qué va a pasar en el Reino Unido con el Brexit, en el sentido de qué va a hacer Escocia, qué va a hacer Irlanda del Norte. Nosotros tenemos como poco 2 problemas muy serios, Cataluña y País Vasco. El silencio vasco es táctico, no es estratégico. No es Cataluña mayor problema que el País Vasco. Otra cosa es cómo en cada momento cada una de estas regiones adopta una posición cuando tiene un gobierno radical. Los nacionalistas vascos apostaban por Estella, les salió mal y aprendieron. Los nacionalistas catalanes apostaron por el procés, como dicen ellos, muy bien nos está saliendo, pero ya están viendo efectos. Hay un nuevo gobierno que tiene que ver con eso. El nuevo gobierno empieza a plantear una reforma de la Constitución que pasa por el reconocimiento de que son naciones. España ya no es una nación, es un conjunto de naciones, o sería si la reforma sigue adelante, que no es fácil. El problema de jugar con naciones es que la soberanía se asienta en la nación. Si hay varias naciones, hay varias soberanías. Por lo tanto, estaríamos en un plan B, que es el de disolver España dentro de la Unión. No es que Cataluña se vaya de España, es que España se disuelve porque un conjunto de soberanías decide sencillamente seguir para adelante. Italia es un país que sufre también mucho y de qué manera este problema. Bueno, el nacionalismo resurge precisamente porque Europa no se halla, porque Europa se ha quedado sin guión, porque Europa ha entrado en una fase de pesimismo. Y entonces la gente busca lo seguro, busca las raíces. Y las raíces hoy es cuestionar no solamente a la Unión Europea, sino a los estados que proceden, en unos casos del siglo XIV, en otros casos del siglo XIX, ¿no? Es un tema mayor que nos va a ocupar y que va a traernos muy serios trastornos. Javi.
Yo creo que evidentemente estamos ante un problema, no solo por el hecho de que sea Cataluña, sino por el resurgir en buena parte de los países europeos de este populismo nacionalista, ¿no? No porque el nacionalismo promulgue políticas de un tipo u otro, sino por la apelación que hacen puramente al tema de sentimiento etnicista y de comunidad. Y yo creo que ese es el principal problema. Cuáles son los sentimientos a los que apegan este tipo de nacionalismos y no en tanto el hecho de que puedan tener un cierto no reconocimiento. Hablabas y mencionabas una parte que entraba dentro del debate, aunque nos estamos quedando, ya lo digo, sin tiempo. Vamos a ver si nos da tiempo a analizar esto y otro asunto antes de terminar. Pero hablabas del sentimiento nacionalista y lo tocante con el populismo, ¿no? en este aspecto. Si es verdad que otro de los elementos de inestabilidad que hemos tenido hace nada, unas semanas, y que hacía que se moviera mucho, hubiera muchas fluctuaciones financieras, era la situación en Italia y el resultado de las elecciones y la dificultad para formar un gobierno cuando es el Movimiento 5 Estrellas y la Liga los dos partidos que han de formar gobierno, los dos extremos, ¿no? El extremo izquierda y el extremo derecha. ¿Hasta qué punto los populismos en Europa, representados prácticamente en todos los países, son un problema a día de hoy y cómo creéis que se han de atajar? Estos movimientos son síntoma, no causa. O sea, surge el populismo porque los partidos tradicionales no generan la confianza que sí generaban antes en los ciudadanos, porque sus programas son percibidos como anacrónicos y sus dirigentes como mediocres cuando no corruptos. Entonces aparece la oportunidad de que surjan nuevos partidos. Desaparecieron los que había en Grecia, desaparecieron los que había en Italia. Ya no hay socialistas, ni democristianos, ni nada por el estilo. En España han surgido dos nuevos. En Alemania hemos visto cómo de un sistema de 3 partidos ha pasado a un sistema de 6 partidos. En las presidenciales francesas hemos visto cómo ha ganado un señor que pasaba por allí sin partido y que ni socialistas ni neogolistas, llamados republicanos, pudieron llegar a la final, sino el Frente Nacional. Bien, esto claramente no es un tema español ni francés, es una crisis de modelo en Europa. Los partidos tradicionales con sus dirigentes ya no son creíbles, sus agendas son anacrónicas. La gente se siente insegura y busca alternativas. Es el caldo de cultivo para que aparezcan movimientos populistas o movimientos antisistema, que no todo es populismo. Es decir, soy contra la Unión Europea no es populista, es decir, soy contra la Unión Europea. Entonces, bueno, el sistema va a cambiar y de lo que se trata es de si somos capaces de revitalizar la Unión Europea con nuevas fuerzas políticas o si las nuevas fuerzas políticas van a dar marcha atrás al proceso de convergencia. El caso de Italia es especialmente llamativo. Una de las potencias demográficas más importantes de Europa, una de las potencias económicas más importantes, un país fundador de los que fueron en su momento las comisiones europeas, ¿no? Y que cuestiona el euro y que cuestiona la política demográfica. Bueno, más fácil no se puede ver, es una prueba de que estamos en un momento muy difícil. Y en el que se juntan además, como bien decía Luis Fernando, los dos polos. Es decir, por un lado el populismo más o menos izquierdista, pero desde luego muy antisistema, por el otro un nacionalismo más bien derechista, pero también antisistema. Es decir, esa unión de los dos extremos que se ha producido en Italia yo creo que es muy significativa y también es muy preocupante. Es decir, realmente si todas las fuerzas que están en contra del actual sistema se unen, pues puede pasar lo que está ocurriendo en Italia, y eso es muy preocupante que pase allí, y sería aún más preocupante que pasase en más países de la Unión Europea, donde yo espero que las soluciones vayan un poco más por el caso, pues, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Francia, que sí que ha llegado alguien, digamos, no de fuera del sistema, pero tangencial, sin lo que ya hoy en día es casi el lastre de ser de un partido tradicional, pero desde luego no es más un renovador que un antisistema, por así decirlo, como es el caso de Emmanuel Macron, que a mí, pues bueno, pues te puede gustar más o menos, pero no es un personaje que te produzca el pavor que te producen, no sé, pues por ejemplo el nuevo gobierno italiano, por decirlo de alguna forma, y entendedme la palabra pavor en sus justos términos. Sí, bueno, en la bolsa han habido muchos que no han puesto paños calientes para hablar de pavor. Javi, ¿harías tu apreciación? Sí, a ver, yo creo que en Europa estamos viviendo un momento de relativismo moral e incluso de infantilizaciones de las sociedades que ha venido porque llevamos prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el momento más boyante de Europa.
en Europa han desaparecido las carencias, ha llegado la bonanza. Creo que eso ha generado que ansias de tener más y más en ciertos sectores de la población, cuando han visto que digamos, la oligarquía europea, las altas esferas de Europa iban por otros caminos que no son los que a ellos les hubiera gustado, ha empezado a haber una desafección, y esa afección lleva prácticamente una década iniciada o algo más. Es decir, los partidos de extrema derecha o populistas en algunos países europeos llevan mucho tiempo asentadas en las instituciones. La gran crisis económica lo que ha significado es que haya una propagación de ese efecto que ya se había iniciado en algunos países. Bueno, Javier, muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero ya lo han visto. Tenemos en el eje oriental a China, Corea del Norte, tenemos a Rusia como algunas amenazas. Gracias a Florentino lo hemos analizado. También a este lado del Atlántico, Donald Trump, que como decía yo, parecía la cerilla buscando las primeras mechas para encender, sigue con su estrategia y sus acercamientos a China, a Rusia y a Corea del Norte responden precisamente a esa estrategia. Y en Europa, populismos, tenemos movimientos antisistema y esas fronteras sur y en este caso oriental con Rusia y los países árabes en África, los que nos están planteando una serie de problemas. Creo que son muchos asuntos encima de la mesa, creo que tendremos que desarrollarlos todavía más en otros programas, pero desde Asuntos Exteriores en el día de hoy, en esta semana, no tenemos tiempo para más. Solo para despedir a nuestros invitados de hoy. Florentino, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Javier Arias, muchas gracias por echarnos una mano una semana más. Muchas gracias a vosotros. Y Carmelo, gracias. Seguro que te Un veré placer. muy pronto en otro programa. Espero y a que ustedes, nada más que emplazarles a la semana que viene con otro asunto que será seguro de su interés. Desde aquí reciban un cordial saludo de Asuntos Exteriores.